Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Virgo, sacamos tu primera carta y tu primer mensaje para el día de hoy. Bueno, tenemos la carta de la templanza. Al ser tu primera carta, Virgo, lo primero que te puedo decir, hay dos cosas muy importantes aquí con esta carta. Lo primero que te puedo decir es que tú tienes una protección divina, Virgo. No sé si tú te encomiendas a alguien, te encomiendas a tus ángeles, te encomiendas a Dios, al universo, a Buda, en quien tú creas. Pero yo veo que tú tienes una protección muy fuerte que te cuida, que te protege, Virgo. Sobre todo escucha bien de la gente malintencionada, de la gente envidiosa, porque siento que últimamente has estado brillando mucho, Virgo, o las personas con que de pronto te miran, e incluso puede ser que gente desconocida, gente que tú vayas en la calle, no sé si tú te has dado cuenta que la gente voltea y te mira por alguna razón. Esto quiere decir que de pronto esas personas logran ver en ti algo y no precisamente es como que te volteen a ver con envidia, que pudiera ser el caso, ¿no? Pero no siempre es así. Hay personas, tanto personas que son envidiosas como personas también que saben admirar la belleza o que saben, simplemente es como que sienten esa vibración que tú emanas, Virgo. Entonces yo veo que últimamente tú te encuentras así como muy magnético, muy magnética. Veo que reflejas mucha seguridad, eh, y esto de pronto puede ser que a muchas personas no les guste. Entonces, yo veo que tú tienes esta protección. Esa protección de la que te hablo es justamente de eso, esa protección que te cuida, que te protege, digo específicamente de las personas que son envidiosas o de las personas que son negativas. Así es que no debes de preocuparte aquí por si de pronto tú te das cuenta como que alguien te tiene envidia o alguien te tira, pues ahí una indirecta o qué sé yo, de pronto comentarios, ¿sabes? No te debes de preocupar por esto porque al final del día tú estás haciendo las cosas bien, eres muy consciente, eres una persona disciplinada, te estás enfocando en lo que realmente consideras que es importante y eso es lo que cuenta, digo, que te enfoques en ti y dejar fuera a los demás, ¿no? Sobre todo ese tipo de personas que son, pues, que son personas negativas. Ahora bien, tu siguiente mensaje, la carta a la templanza, nos dice que eres una persona muy resistente, Virgo, alguien que ha aguantado o alguien que está soportando algo. De pronto puede ser que tú estés siendo muy paciente en algún tema que tú estás esperando que se resuelva, o es que hay algo como una situación que de pronto tú pudieras estar viviendo en este momento que te está generando algún cierto estrés o alguna ansiedad, un problema por, no sé, por cuestiones amorosas, por cuestiones de dinero. En ese caso, la carta de la templanza te dice, resiste un poco, Virgo, porque has aguantado mucho y realmente tú vas a poder con esto y vas a poder con más. Algo se va a estar resolviendo, pero justamente el resistir no solamente es como nos habla de no derrumbarse, sino que también nos habla de pronto de no renunciar, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor tú resistas, o sea, tú resistas en el sentido, o sea, yo aguanto lo que está pasando, pero de pronto puede ser que el resistir también tenga que ver con el renunciar, ¿no? Decir, no sé, algo está pasando en mi vida, bueno, pues sabes qué, aquí lo corto y vamos a lo que sigue. Eso es bueno, pero dependiendo del contexto de tu situación. Entonces, yo creo que tienes que resistir porque algo va, algo se va a arreglar o algo se va a transformar en tu vida, Virgo, y para eso tienes que ser paciente, para eso eh, no tienes que renunciar, tienes que aguantar un poquito más, porque yo veo que eso que tú estás peleando o eso que tú estás esperando que se resuelva, se va a resolver exitosamente y sobre todo, como te digo, porque tienes una fuerte protección que también te va a ayudar con todo este tipo de cosas. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí este 3 de espadas. Mira, Virgo, realmente eres alguien muy admirable porque yo veo que tanto las personas como la vida te han puesto muchas trabas. No sé de qué manera sea esto, si de pronto hablamos de las personas, a lo mejor personas que no,
como te decía, que son egoístas, que son envidiosas, que no quieren como que tú te superes, o de pronto es como que la vida te pone en situaciones de cumplir como retos. Y que, pues sí, puede ser que a lo mejor tú digas como que yo ya me cansé, ¿no? De estar batallando, o que, por ejemplo, arreglo un problema y ya se me viene otro encima, o sale esto, sale lo otro. Entonces veo que has estado un poco así, pero también nos habla que todo esto, Virgo, de alguna manera te ha llevado a, a ser una persona mucho más sabia, con mucho más conciencia, con mucha más madurez, pero también esto te ha forjado de alguna forma, porque yo veo que a lo mejor tú hace algún tiempo, Virgo, tú no te sentías preparado para algo o preparada para algo. No sé, de pronto a lo mejor a ti te daba miedo hacer, un ejemplo sería, ¿no? De pronto a mí me daba miedo hablar en público, por ejemplo, o me daba miedo, me daba pena porque mi trabajo se trata, por ejemplo, de ventas, y me daba miedo, pues, hablar con los clientes, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, todo lo que te ha ocurrido, de alguna manera te ha ayudado, al grado de que tú esto lo estás llevando ya bastante bien. Puede ser que incluso algunos de ustedes ahorita puedan decir que, que a comparación de hace, no sé, medio año, algunos meses, ustedes están ya como en otro nivel, ¿sabes? O sea, realmente lo que te ha ocurrido, Virgo, ha servido bastante para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú evoluciones. Y entonces yo veo que de alguna manera, aunque a ti te hayan tratado de ponerte como el pie, la vida, bueno, las personas, y en este caso la vida que te haya puesto ciertas pruebas, tal vez en el caso de la vida, como te digo, porque no está, algo te hacía falta, no estabas preparado al 100% y tenías que crecer o evolucionar en ese sentido. Y a veces las personas también, Virgo, porque puede ser que sí haya algo de cuestión aquí con el tema de la envidia y todo esto, pero créeme que las personas que aparecen en tu vida también con este tipo de características, a veces llegan también a despertarnos, a hacer conciencia o a forjarnos como ese caparazón, ¿no? Para poder resistir todo lo que la vida nos mande. Entonces yo lo que veo aquí prácticamente es a un Virgo que se está superando, que está haciendo las cosas lo mejor posible, que te estás enfocando en ti y que al final del día tú le vas a dar la vuelta a todo esto, porque tu crecimiento, tu avance se va a ver reflejado en tus acciones, Virgo. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, tenemos la rueda de la fortuna. Virgo, prepárate. Prepárate porque andas en una energía pero fantástica. Ahora, puede ser que tú digas, no, a mí me está yendo mal en este momento, no, no me está saliendo nada bien, todo me está saliendo mal. Ah, bueno, pues la rueda de la fortuna te está diciendo, tranquilo, la templanza, aguanta, resiste, es lo que te estoy diciendo. Resiste un poco, Virgo, porque la rueda de la fortuna dice que vienen cambios, se aproximan cambios y que eso sí, tienes que ser muy consciente, Virgo, y tienes que estar muy preparado para esto. Porque a veces también somos como muy exigentes y hay que ser sinceros, la vida no es justa. La vida a veces no nos da lo que nosotros queremos o lo que nosotros merecemos, porque también ese es otro tema. Una cosa es que uno quiera las cosas y otra cosa también es que a veces lo que nos merecemos. Y puede ser que a lo mejor tú merezcas muchísimo, pero a lo mejor la vida no te lo da o simplemente no te llega. Y si tú dices, bueno, a mí me llegó esta oportunidad, pero como siento que es muy poco para mí, porque yo me merezco más, porque a lo mejor no me está llegando el trabajo que yo quiero, no me están pagando lo que yo quiero, ah, pues entonces mejor me quedo como estoy, ¿sabes? Error, Virgo, porque aquí lo que la carta te está diciendo es que nada es para siempre. Tal vez si tú ahorita te encuentras en una necesidad y si algo llega para ti, puede ser que a lo mejor no sea lo que tú esperas o lo que realmente tú te mereces, pero lo que te está diciendo la vida la carta, perdón, es que algo te llega tal vez solo para solucionar el problema que tienes en este momento, pero que más adelante puedas mantener ya bien el equilibrio y entonces puedas buscar opciones o puedan llegar cosas mejor. Entonces, eso es como lo que trato de decirte aquí con la rueda de la fortuna, que van a cambiar muchas cosas, vienen oportunidades, va a haber un cambio de vida para ti, Virgo, pero también eres tú quien al final decide si te quedas donde luchando con lo que estás o te quedas en, puede ser que a lo mejor te esté yendo bien, pero
puede ser que también te quedes en esa zona de confort, de decir, bueno, pues a mí me está yendo bien, ¿no? Regularmente bien, entonces no me preocupo y yo me quedo donde estoy. Bueno, también esa es tu decisión, porque a lo mejor caer en una zona de confort, aun cuando te esté yendo bien, creo que tampoco es como muy bueno. Y si llegan oportunidades para ti te sigan, que te sigan ayudando a crecer, a evolucionar, Virgo, bueno, pues ya va a ser una decisión que tú vas a tener que tomar. Pero la rueda de la fortuna dice que vienen cosas, hay oportunidades, hay algo relacionado también aquí. mm, no sé si estás pensando hacer como un cambio de imagen, Virgo, le vas a dar una vuelta, de pronto una renovación a tu apariencia, o te has cortado el cabello, o estás por pintarlo, Virgo. Puede ser también que sea algo relacionado con, no sé, estás en una dieta, estás haciendo ejercicio, cambios físicos y cambios pues en tu imagen, cambios de imagen, que te van a venir bastante, bastante bien. Y eso, bueno, eso va a contribuir a que sigas causando envidia, a que sigas causando ¿cómo decirlo? Pues que tu brillo siga reflejando y que los demás puedan percibirte, Virgo. Así es que no te extrañes si las personas de pronto te miran mucho o te hacen halagos, te dan algún cumplido, porque realmente, créeme, a lo mejor tú te vas a sentir igual, tú te vas a ver, vas a decir, pues no me veo como muy cambiada, pero créeme que tu energía sí se va a reflejar y los demás te lo van a hacer notar. Tenemos su siguiente carta, que es el 9 de copas. Mira, deseo hecho realidad. Vas a estar festejando algo, Virgo. Yo veo que aquí hay un deseo que a ti se te hace realidad. Como tenemos la rueda de la fortuna, puede ser que nos esté hablando de un deseo que se te hace realidad con una cuestión de pareja. Por ahí si hay alguien que te gusta, hay alguien que te llama la atención. Veo que pronto esa persona, si se ha portado como muy tímida o es alguien que mm, no te ha, ¿cómo decirlo? No te ha hecho mucho caso, no ha volteado mucho a verte, pues parece que esa persona va a hacer ahora todo lo contrario. Una persona que de pronto es como muy renuente, una persona que es, sí, o sea, no te está tomando mucho en cuenta, algo va a suceder aquí, Virgo. Si a ti te gusta alguien, créeme que esa persona pronto la vas a tener comiendo de tu mano. Algo hay de eso. Ahora, si tiene que ver con una cuestión de trabajo, si tú estás buscando trabajo, Virgo, algo va a pasar también aquí. O puede ser también que si tú estás trabajando, veo que hay avances. O sea, tú consigues algo. Puede ser que vas a estar cerrando un buen contrato, una buena alianza, pero veo personas involucradas, Virgo. No sé a qué te dediques. Puede ser que a lo mejor tu trabajo, mm, o tu trabajo depende de trabajar en equipo, o sea, con más personas, colaboraciones, hay algo relacionado con colaboraciones, o de pronto eres una persona que tiene mucha interacción con la gente, no sé, te dedicas, eh, qué sé yo, eres un estilista, te dedicas a poner uñas, algo de belleza, algo tiene que ver mucho con la belleza. Puede ser que a lo mejor seas un maestro que des clases de algo, des clases de baile, de zumba, de qué sé yo, ¿sabes? Pero veo que hay mucha relación con la gente. Entonces, de alguna u otra manera, pues veo que, o sea, te va a estar yendo bastante, bastante bien, Virgo. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí este 9 de, este 9 de espadas. Mm, mira, Virgo, te voy a ser muy sincera. Yo lo que veo aquí con esta carta es que algunos de ustedes están haciendo las cosas muy bien. Estás haciendo las cosas muy bien, Virgo. Te estás disciplinando, le echas muchas ganas, haces todo lo que está como a tu alcance para salir adelante. Pero hay algo aquí como un bloqueo energético. Hay un bloqueo, hay algo. Entiéndase que esto es como para un grupo de Virgos muy reducido. Virgos que, por ejemplo, si yo te digo, en estos días, Virgo, no sé, digamos que tú estás desempleado, y si yo te digo, en estos días, Virgo, tú vas a conseguir un trabajo, y de pronto pasa una semana, pasa otra, y tú no consigues nada,
créeme que no tiene que ver con una cuestión digo, se entiende que es una lectura general, pero si tú ya estás viviendo una etapa de tu vida donde dices, es que esto ya no es normal, ¿sabes? O sea, se entiende que todos pasamos por necesidades, a veces tenemos problemas, la pareja, nos enfermamos, el dinero, o sea, muchas cosas. Pero ya cuando es algo muy, muy, muy constante o cuando ya es como un problema que abarca prácticamente como en todos los aspectos de tu vida, o al menos, no sé, dos o tres aspectos, que tú digas, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con la familia, tengo problemas con el amor, o tengo problemas en el dinero, tengo deudas y tengo problemas con, no sé, con el amigo, o cosas así, pero que ya es como muy constante y que no puedes solucionar ese conflicto, ese mensaje es para ti, Virgo, porque aquí nos está hablando de que realmente tú sí estás haciendo las cosas bien e incluso puede ser que en algún momento tú dudes. O sea, el hecho de que tú tengas este bloqueo te hace dudar, Virgo, que tú digas, tal vez no estoy haciendo las cosas bien o yo estoy viendo de pronto, a lo mejor yo pienso que le estoy haciendo las cosas bien y que soy el único, la única que no se da cuenta, ¿no? Y, ¿sabes? O sea, esto te ha generado dudas y créeme que no tiene nada que ver con eso, Virgo. Realmente tú sí estás haciendo las cosas bien, tú sí te estás rigiendo por, por, por por tu aprendizaje, vaya, por la forma en la que tú creas lo que haces. O sea, no es que seas un improvisado, una improvisada, sino realmente es que tú te preparas para hacer las cosas, pero hay un bloqueo energético. En ese sentido, te voy a decir algo, Virgo, necesitas hacerte como una limpia, porque puede ser que a lo mejor vengas arrastrando cosas de tu pasado energéticamente o bloqueos que de alguna manera inconscientemente o energéticamente a ti te tienen en ese estancamiento. Entonces, te voy a pedir algo. Te voy a pedir que me dejes tu fecha de nacimiento comenzando con el día, el mes y el año y me pongas en qué sentido tú te sientes bloqueado. Por ejemplo, si tú te sientes bloqueado en la parte del amor, déjame en los comentarios de esta lectura. Déjame tu fecha de nacimiento comenzando día, mes, año y, por ejemplo, amor o trabajo o dinero. Yo entenderé que es la parte en la que tú te encuentras bloqueado o bloqueada. Entonces, voy a estar haciendo una oración para Virgo que esté atravesando por estas circunstancias y pero necesito que me dejes tu fecha de nacimiento, porque esto sí ya tiene que ver con otro tipo de cosas, Virgo. Ahora, no estaría de más que independientemente de que yo haga esta oración, eh, por los Virgo que quieran que quieran unirse a esta oración, bueno, no estaría de más que de pronto a lo mejor tú enciendas una vela, eh, quemes un incienso, hagas algo de meditación, de pronto a lo mejor tengas que hacer un baño con sales o un baño con flores, o sea, de alguna otra manera, Virgo, como para que tú mismo también te ayudes a limpiar esto, porque vuelvo y te repito, es un bloqueo energético, hay algo energéticamente que a la vez también te ha traído ese bloqueo mental. ¿A qué me refiero con eso? Lo que te decía, o sea, tanto te están saliendo las cosas mal que tú mismo ya eh, em, te has hecho creer que a lo mejor eres tú el que realmente estás mal, ¿no? Puede ser el caso, o sea, sí es tu caso, pero de todos modos, no está de más que tú hagas algo para limpiar como esa energía y para que salgas de esto, porque yo veo que tú tienes todo, todo, todo para triunfar, Virgo. Yo veo que tú tienes todo, tienes disciplina, como te digo, te esfuerzas, aprendes. O sea, eres alguien también que está constantemente a lo mejor viendo de qué manera hacer las cosas, hago esto, hago lo otro, lo pones en marcha, cambias las cosas, o sea, ¿sabes? No te quedas nada más con una sola cosa, sino que yo veo que siempre estás buscando maneras de salir adelante, pero aún así es como que está este bloqueo. Así es que entonces, si te interesa, déjame esos datos en la descripción de este video para hacer esa oración. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Cáncer, tenemos a Capricornio, veo también a Leo, a Piscis y a Géminis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 7, el 11, el 5,
el 25, el 16 y por último el número 24. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra C, la O, la B, la X, la letra N y la letra I. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Virgo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.